Vamos a compartir pantalla, vamos a continuar. Les he subido al Classroom todas las presentaciones que vamos a hacer, la que hemos empezado ayer y las dos que vamos a hacer hoy. Ya la tienen en el Classroom y hoy vamos a intentar alcanzar a hacer su segunda práctica. Entonces vamos a ver si hasta el final del día nos da chance para empezar a hacer su segunda práctica. Yo creo que sí. Entonces vamos a empezar a hacer su segunda práctica hoy. Vamos a hacer una partecita y la otra, y el resto va a quedar como práctica para ustedes. Y si lo hacemos, voy a hacer también en Classroom, voy a crear eso, va a ser la práctica 2. Entonces vamos a continuar. Ya, ayer habíamos empezado con este capítulo, con el capítulo 2 de justamente la parte del tratamiento de caudales, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Entonces, lo que hemos dicho es que en este módulo vamos a intentar enfocarnos en todos los datos y el preproceso y cómo se los manipula, cómo se los implementa, cómo se los obtiene para poder realizar una modelación hidrológica continua. ¿O con qué fines? Con el fines de poder tener oferta hídrica, hacer un balance hídrico, hacer, no sé, cualquier tipo de estudio de potencial hidroeléctrico, un estudio de, no sé, potencial hídrico para riego. Cualquier tipo de estudio nace a partir de hacer un estudio de balance hídrico y oferta hídrica. Y para hacer un estudio de balance hídrico y oferta hídrica necesitamos todos los pasos que estamos aprendiendo en este módulo. Entonces, habíamos visto un poco ayer ya esta parte ya de la sección hidrométrica. Nos habíamos tomado un buen tiempo aquí explicando en una sección hidrométrica todo lo que necesitamos. Necesitamos el BM primero, necesitamos referenciar las reglas y nivelarlas más que todo. El nivel que se está leyendo del agua, usualmente se lo hace respecto de un nivel referencial que es un cero referencial. Entonces este juego de reglas siempre tiene un cero referencial aquí abajo. Pero ese cero referencial de aquí abajo está amarrado a un BM. Entonces este cero referencial de aquí abajo tiene un nivel conocido, que es en metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que reporta a la gente, usualmente la lectura de la regla, entonces va a reportar 2.1, 2.6, 2.8, lo que van a ir leyendo. Y si yo sé que su cero referencial de esta sección está a 2.782 metros, esa 2.782 lo voy a sumar a 2.6, va a ser 2.784.6, el nivel del agua en esa lectura. Pero eso ya es algo que se basa en el postproceso. Porque yo lo que sé de entrada, lo que me reporta este lectorcito, lo que me reporta el equipo, es un nivel respecto de un cero referencial. Siempre pasa eso. En todos los equipos se pone un cero referencial. Tanto en esos equipos de nivel, donde se lee con sensores de nivel la profundidad, como en los equipos que se instalan en los puentes para leer con sensores ópticos o sensores acústicos el nivel de aguas desde una parte alta hasta el pelo del agua. Entonces habíamos hecho hincapié aquí en varias cosas. Una de las principales era que necesitamos un tramo lo suficientemente recto para hacer nuestra sección hidrométrica. Necesitamos un BM, necesitamos un juego de reglas que tiene que estar empotrado. Estas reglas pueden ser, como en este caso, escalonadas, una al lado de otra. O si fuera esto un farallón, y aquí fuera una piedra, por ejemplo, una roca, un farallón, las reglas pueden estar en uno solo, 4 reglas una tras otra en un farallón. Hay muchos casos esos, ¿no? Porque muchas veces se escoge ese tipo de angostos para hacer ese tipo de estación. Entonces, es posible.
Aquí en este dibujito veíamos una de las maneras que era con una cámara con accesos hacia el río, ¿no? Que son comunicantes. Estos comunicantes lo que me van a hacer, me van a garantizar que el nivel del agua dentro de la cámara sea el mismo que en el río. Y yo en esta cámara puedo instalar mis equipos sin riesgo a que los equipos se dañen como sería en el mismo río. Pero esto tiene que estar sujeto a algunas cosas, a veces se taponea esto, bueno, puede tener unos problemitas ahí continuos, pero es una manera de proteger los equipos. Los equipos aquí están siempre protegidos. Hablamos un poco algo del potencial, de la importancia de la hidrometría, esto ya hemos hablado ayer, que es muy importante para la disponibilidad de agua, para un monitoreo, para gestión, para conocer el régimen hidrológico, para saber la eficiencia de los sistemas. Pues realmente la importancia de tener un hidrograma continuo en la hidrología es total. Tanto en la hidrología como en la hidrodinámica, el hidrograma es el dato fundamental. Si yo no tengo hidrogramas, no tengo nada. Hidrogramas son los que captan todo. Y ahora pasamos ya al siguiente punto, que son los conceptos de definición de distintos conceptos que tenemos como la batimetría y el aforo. Hacer la batimetría es una actividad hidrométrica cuya finalidad es el levantamiento altiplanimétrico del fondo de una corriente o un cuerpo de agua, puede ser un lago, un río, tales como lagos, lagunas, embalses, bahías, mares, cualquier tipo de cuerpo de agua. Comúnmente se suele aplicar a la medición de sedimentos acumulados en el fondo. Aquí veo dos tipos de equipos para hacer análisis batimétricos. Uno es un sonar, este es un sonar, pero un sonar de varios haces, que más que todo hace como una especie de tomografía de fondo del lecho. Y en este a la derecha vemos un equipo que es un ADCP. Un ADCP, por su nombre en inglés, es un Acoustic Doppler Profiler, porque lo que va a hacer es sacar un perfil y mientras saca el perfil, o sea, va a ir de canto a canto en el río, y mientras saca ese perfil, va a encontrarme las velocidades en cada uno de los elementos. Y con la velocidad en cada uno de estos elementitos, estos colores son las velocidades. Y con la velocidad en cada uno de estos elementitos, multiplicado por su área, por su delta área, vamos a sacar los caudales por unidad de área. Hacemos una sumatoria de todos estos caudalitos y tenemos el caudal que está pasando en toda la sección. Otra cosa que a su vez este equipo nos entrega es el lecho, ¿no? El fondo. Podemos dibujarnos el fondo. Y eso es una batimetría, ¿no? Mucha gente utiliza este tipo de equipos, tipo ADCPs, para hacer batimetrías. Está bien válido, ¿no? Porque va a rebotar con el fondo. Entonces, este es uno de los primeros conceptos de tener una batimetría. ¿Por qué también es importante tener una batimetría de una sección? Porque en algún caso yo puedo utilizar otro tipo de expresiones numéricas, por ejemplo, la altura uniforme, para encontrar una curva de descarga teórica. Si yo aplico la teoría de la altura uniforme, que no es nada más que aplicar la ecuación de Manning, puedo encontrar una curva teórica de descarga. Que en algunos casos, si yo no tengo muchos datos, aquí no tengo muchos aforos, tengo apenas uno o dos aforitos en toda la historia, con esa curva teórica de descarga, más un par de aforos que tenga, puedo hacer una aproximación relativamente buena. Que de eso también se trata, vamos a ver eso en un momento más. Perfil de velocidades, este que estamos viendo aquí es un perfil de velocidades, porque los colores más verdecitos representan velocidades más bajas y a medida que los colores se hacen más púrpuras y más rojos, son velocidades más altas. Entonces, indirectamente este equipo, que es el ADCP, ya me bota todo el perfil de velocidades de una sección. Y estos son unos ejemplos de perfiles de velocidades que están en el 20 Chao para distintos tipos de secciones. Si yo tengo una sección triangular, el perfil de velocidades es como está aquí. Estos son más o menos lo que se conoce como isolíneas, que son isovelocidades, son líneas isovelocidades, o sea, que dice que tienen la misma velocidad.
Entonces aquí en el centro tiene 2 metros segundo, luego más allá 1,5, más allá 1, luego más allá 0,5 y luego cuando está cerca del lecho es casi cero la velocidad. Entonces en cada uno de estos va cambiando así la velocidad. Y estos son perfiles de velocidades que han hecho en experimentos en laboratorio. Este de acá abajo es un perfil de velocidad de un río. Esta es una sección natural de un río. Y aquí vemos cómo sería su distribución de velocidades. Estas otras dos, este es un perfil, o sea, si yo agarro esta sección trapezoidal, aquí veo su distribución de velocidades, veo lo que la velocidad más alta no está en el lecho, o sea, digo, no está en la superficie, sino está un poquito más abajo de la superficie, la velocidad más alta, que es esta. Entonces aquí yo saco un corte longitudinal, que sería este, veo cómo está la distribución de velocidades. Entonces aquí abajo, cerca del lecho, tenemos las velocidades mínimas, luego la velocidad media, que está usualmente casi al 60% de la profundidad, la velocidad máxima, que está un poco antes de llegar a el lecho. Y en el lecho, la velocidad del lecho no es la máxima, pero está cercana a la máxima. Seguimos con conceptos y fundamentos. Dentro de los conceptos y fundamentos tenemos a ver todo lo que son los conceptos y definiciones de lo que es el caudal. El caudal también se lo conoce con las palabras de gasto o descarga. Es la unidad de volumen respecto al tiempo que pasa a través de una sección transversal de un cauce, canal o tubería. Se puede hablar de dos tipos de caudales, el caudal líquido y el caudal sólido. Siempre se hace esta diferenciación. El caudal líquido es el que pasa por unidades de tiempo. O sea, por eso siempre expresamos en metros cúbicos segundo. Y el caudal sólido es el que pasa por en sedimentos. O sea, cuánto sedimento está pasando por esta misma sección. Y usualmente eso se expresa en unidad de peso sobre tiempo, kilogramos segundo. Ese es el caudal sólido. Sedimento es la partícula sólida transportada por la corriente de agua en forma de suspensión o de fondo. Como vemos aquí, hay tres tipos de transporte. La gente que ha hecho la mesa hidráulica, probablemente en la materia de hidráulica de ríos, han visto un poquito más a detalle todo esto. Han visto los tres tipos de transportes que hay, ¿no? El transporte de fondo, que es este. El transporte de fondo puede ser con rodadura, o sea, piedras que están viajando en el lecho rodando. Puede ser de arrastre, o sea, piedras que están siendo arrastradas en el fondo. Y puede ser de saltación, o sea, elementos que van saltando en el fondo. Todo eso es carga de fondo. La otra es la carga en suspensión. La carga en suspensión es el resto de partículas que están viajando en suspensión, que es el que le da el color al agua, ¿no? Cuando uno ve agua bastante turbia, bastante como de chicha, lo que dicen a veces, ese color marrón del agua es porque está transportando y está con bastante carga en suspensión. El aforo es el conjunto de actividades hidrométricas que conducen a la determinación del caudal, tanto líquido como sólido, que ocurre en una sección del río. Entre las principales actividades de esto está la batimetría de la sección, la medición del nivel del agua, la medición de las velocidades, la toma de parámetros y medición de sedimentos, usualmente es un muestreo. A todo eso, a todas estas actividades llamamos aforo. Puede ser aforo líquido o aforo sólido, dependiendo de qué estamos haciendo. Estación hidrométrica, lo que habíamos hablado al inicio de la clase, está también llamado una estación de aforo. Es la sección transversal del cauce de la corriente de agua que se desea aforar y donde se va a medir los niveles. El nivel del agua, esta parte creo que hagan esta diferenciación siempre y que siempre la tengan presente. No es lo mismo decir nivel de agua que decir altura o profundidad de agua. Son cosas distintas. Nivel de agua nos referimos siempre al nivel del pelo del agua respecto a una referencia. Eso usualmente puede estar en metros sobre el nivel del mar o puede estar en función a la referencia. Les he dicho que a veces nos ponemos un cero referencial. Puede estar respecto a ese cero referencial. A eso se llama nivel del agua. Lo que leen los equipos, cuando tú instalas un equipo en una sección, cuando instalas reglas, lo que estás leyendo es el nivel.
Ahora, el otro es la altura de flujo. La altura o tirante de flujo, medido desde el lecho del canal o río o cuerpo de agua, esa es la profundidad o altura de flujo. Esto es una cosa muy relativa. ¿Por qué? Porque la profundidad cambia respecto a la posición del lecho. Ahora, estábamos hablando el otro día y ustedes me han preguntado, ¿qué pasa si tengo una sección morfológicamente activa? Que cada vez deposita o socava, deposita. Entonces tu fondo va cambiando. Entonces las lecturas que tengo son muy relativas, o sea, son prácticamente inservibles. No, el dato de profundidad de agua o altura de agua no me sirve. Solo me sirve para el aforo, porque con el aforo, con eso calculo el área mojada y puedo calcular el caudal. Pero como un dato recopilable en el tiempo no sirve. O sea, medir la profundidad de flujo no sirve. Hay que medir siempre el nivel. Y el nivel está medido en función a una referencia. Por eso volvemos a lo que les he dicho al principio, que lo fundamental en una sección hidrométrica es poner un BM. Ese es el paso número 1. Porque luego respecto de ese BM van a estar todas mis mediciones en toda la historia. Desde el día que puse el BM hasta el día que se lleve el río eso, todas las lecturas van a estar referidas a ese BM. Por eso la importancia de ese BM. Si lo vemos aquí un poco desde el dibujo, les puedo explicar un poquito la diferencia. Vamos a volver a nuestro dibujito. A este. ¿A qué nos llamamos nivel? Nivel llamamos cuando este mi cero de aquí es referencia. No necesariamente este cero esté en el punto más bajo de la sección. Es un cero de referencia que está en función al BM, que estaba acá. Entonces, todo lo que voy a leer en estas reglas es nivel, porque está en función a una cero de referencia. Ahora, cuando yo hago el aforo, miro cuál es el punto más bajo. Es este puntito más bajo aquí en la sección. Y del puntito más bajo hasta el pelo, esa es la profundidad o la altura. Eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque si esto al día siguiente llueve una crecida grande, esto puede profundizar un poquito más y es otra. Ese es un dato que no me sirve, como se dice. El dato que me sirve es leer el nivel. La regla linemétrica o un sensor de nivel es justamente poner un conjunto de reglas en los cuales yo puedo leer el nivel. Y lo mismo el sensor. El sensor usualmente va anclado en un puente o anclado en una estructura, la cual yo conozco su nivel, sus metros sobre el nivel del mar. Entonces siempre voy a conocer el nivel del sensor. Y si conozco el nivel del sensor, sé que el sensor me está midiendo la distancia desde el sensor hasta el pelo del agua, entonces voy a tener el nivel del pelo del agua, siempre. Lo siguiente que vamos a hablar son aforos, son conceptos de distintos tipos de aforos. Uno es el aforo por vadeo. El aforo por vadeo es cuando uno ingresa al río. No sé si algunos de ustedes han sido mis alumnos en Hidráulica 2. Usualmente nosotros vamos al río Rocha a hacer aforo. Si es que han sido los alumnos del primer semestre, enero, febrero, que hay agua en el Rocha, vamos a hacer aforos ahí en el Rocha. Y ahí el aforo que usualmente hacemos es por vadeo, porque la gente entra al río con pecheras y con molinete a hacer aforo. Ese es un aforo por vadeo. Hay otro aforo también que se hace cuando los ríos son más grandes y profundos, que se llama aforo como por guinche. Entonces uno se instala en un guinche y desde el guinche va leyendo. Vamos a posar algunas fotitos. Para eso necesitas un escandallo. Un escandallo es un peso extra que le das al molinete para que la corriente del agua no se la lleve. Volvemos un poco a lo que era la sección de aforo. Aquí nos está dando algunas recomendaciones típicas que se necesita cumplir para poder hacer una selección de una sección de aforo. Entonces aquí vemos que algunas de las recomendaciones dicen que debe estar comprendido en un tramo del curso del cauce que presente características
altimétricas regulares. Eso quiere decir que tiene que estar en un tramo con una pendiente más o menos uniforme. No puede estar en una caída o en un remanso o en un lugar de pendiente adversa, no. Tiene que estar mi sección de aforo o mi sección hidrométrica en un tramo con una pendiente más o menos uniforme. Justamente para que no se presente ningún tipo de perturbación, ni remanso, ni saltos, ni caídas. Debe estar comprendido en un tramo lo suficientemente recto. ¿Por qué? Porque mientras más recto es el tramo, la distribución de velocidades es mejor. Y la estabilidad de la sección es mucho mayor, porque si yo pongo esto en una sección curva, donde las velocidades son más fuertes en el lado externo de la sección curva y son más débiles en el lado interno, entonces ahí voy a tener un montón de procesos, ¿no? Las velocidades van a ser distintas, voy a tener procesos de socavación en el lado externo, de deposición en el lado interno, en los meandros, por ejemplo, o sea, no puedo poner una sección de aforo en un meandro, porque los meandros también están cambiando, entonces mi sección puede quedar seca en el tiempo. O sea, para eso hay que ver que sea un tramo lo más regular, recto posible. La siguiente recomendación dice que la orilla del río debe ser permanente, lo suficientemente altas para contener la crecida de eventos extremos. O sea, no tiene que ser en una sección que vaya a rebalsar cada vez. Porque si es una sección que va a rebalsar cada vez, entonces las lecturas van a estar mal hechas. Es muy difícil encontrar un caudal en una sección de rebalse. Por eso, este tipo de secciones hidrométricas se las suelen escoger en lugares que son angostos, ¿no? Angosturas, le llaman en los angostos, porque ahí el agua no tiene mucho donde rebalsar, ¿no? Entonces el agua crece en nivel. Otra de las cosas que hay que cumplir es que las líneas de corriente deben ser paralelas. O sea, eso es que sea un tramo lo más homogéneo y lo más recto posible. Las últimas recomendaciones nos dicen que en lo posible el fondo debe ser suave y libre de vegetación. Porque si en el fondo tengo ramas, árboles y cosas así caídas, eso me va a perturbar mis niveles. El sitio de aforo debe estar lo suficientemente aguas arriba de la confluencia de otro río. Esto para no causar remansos. Esta parte quiero explicarles un poco más en la pizarra. Vamos a explicar esto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a borrar esto, no, ya no nos interesa. Y voy a borrar esto. Yo tengo un río que llega a desembocar en otro río, que es mucho más grande. Este río está fluyendo en este sentido, este río está fluyendo en este sentido. Yo quiero escoger una sección de aforo, una sección hidrométrica, en el brazo. Por ahí la puedo poner aquí la sección, muy bien, porque estoy bastante lejos de la confluencia, pero ¿qué pasa si pongo aquí mi sección? Puede pasar lo siguiente. Si pongo el perfil del río, este brazo puede tener un perfil así, hasta llegar a la confluencia. Y aquí en la confluencia está el río, ¿no? Entonces, a ver así. Entonces el río, el afluente, puede ser que su nivel sea así de bajito. Y cuando el cauce principal
Puede ser que su nivel sea así de bajito. Y si el cauce principal está aquí abajo, no hay ningún problema porque el agua de aquí va a entrar y no va a causar ningún problema. Entonces, si mi sección está acá, no va a haber ningún problema. Incluso si mi sección está acá, no va a haber ningún problema. El problema empieza a surgir cuando el río crece, cuando este río principal crece. Supongamos que es un río muy importante, este es el Mamoré. Y este es el Ibare, que es un afluente que tiene el Mamoré. El río Mamoré es tremendo, ¿no? Es un río grandísimo. Les he mostrado algunas cosas. Es un río de 350, 400 metros de ancho, con una cantidad de agua bestial. Y este es un río amazónico grande, pero es chiquitito comparado con el Mamoré. Entonces, el día que el Mamoré crezca, sus niveles van a subir hasta por aquí. Porque el Mamoré ha crecido. Entonces, este río va a sufrir el remanso de los niveles del Mamoré. Y este remanso lo que va a ocasionar es que el tirante en esta sección va a cambiar. Entonces, el problema que yo voy a afrontar en estos casos es que si estoy haciendo una gráfica, estoy haciendo aforos paulatinos, de vez en cuando hago aforos. El aforo es la medición de la altura versus el caudal. Entonces, las primeras veces que yo iba a aforar aquí, el río de abajo, este río de acá abajo, no influenciaba en nada. O sea, no influenciar en nada, para una misma altura, voy a tener, para una altura determinada, voy a tener una cantidad de caudal relativamente pequeña. Ahí. Entonces es mi aforo 1, que es realizado cuando el nivel estaba ahí del agua. Aforo 1. Pero si empieza a existir el remanso, puede ser que aquí siga yendo la misma cantidad de agua. En este riachuelo, en este río pequeño, sigue existiendo la misma cantidad de agua. Pero si sigue existiendo la misma cantidad de agua, lo que ha cambiado es la altura, ahora tiene una altura mayor. Entonces sigue teniendo la misma cantidad de agua, el caudal no ha cambiado, pero la siguiente vez que voy a aforar, mi altura ha subido aquí. Y esto puede pasar muchas veces, porque la condición del río que está aguas abajo puede influenciar. Entonces voy a tener varias veces puntos así. Ya esta formación se le llama histeresis, o no sé cómo la traducen en castellano, histeresis creo que dice. Se llama histeresis. Quiere decir que para la misma altura hay dos caudales. ¿Por qué? Porque la condición de borde aguas abajo me ha arruinado. En cambio, esta sección que está más arriba, esta verdecita, esta seccioncita 1, le vamos a llamar sección A. La sección A, que está más arriba, lo que va a tener esta es de la sección A. Lo mismo, aquí voy a tener a este lado y abajo caudal. Ahí se ve. Y lo que voy a tener en esa sección A es que como está lejos de la condición de borde, siempre el mismo caudal va a tener la misma altura.
Y lo que ahí se va a formar es una única curva de descarga. Y no se va a formar la histeresis. Por eso es que la selección del sitio de aforo o el sitio donde va a estar nuestra estación hidrométrica es tan importante. Porque si le pelo así con esto, si le he pelado, le he puesto la sección muy cerca al río y esto me está influenciando, esta mi curva de descarga es muy mala y me va a dar siempre errores. Entonces una pelada de ese tipo puede ocasionarme errores permanentes. ¿Alguna consultas aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Puede hacerla por el chat. ¿Alguna duda de la sección hidrométrica que hay que seleccionar? Ya, sigamos. Se sugiere, para evitar secciones cercanas a estribos y puentes, hay que evitar secciones cercanas a estribos y puentes en ríos por la contracción. La contracción y la presencia de este obstáculo puede cambiar un poco la hidráulica de la sección. Pero lamentablemente muchas veces es la única opción. La única opción es usar un puente, porque es la única opción de instalar un equipo automático con cierta seguridad. Dependiendo del tipo de medición, por lo general se sugiere que el tirante de agua mínimo sea 10 centímetros. Menos de 10 centímetros es muy difícil de medir. Como aquí mismo dice, muy pocas veces vamos a encontrar una sección que cumpla con todos los criterios que hemos mencionado ahorita. Pero hay que buscar la sección que mejor cumple con los criterios. Esta es una sección de aforo, lo más recta posible, no me acuerdo dónde es esto. Creo que es en el altiplano esto, está la paja brava, miren. Es un trabajito que hicimos en el desaguadero, creo. Aquí está la misma seccioncita que hemos visto hace rato, ¿no? En colorcito. Aquí está su BM, aquí está la sección, aquí está metiendo el molinete. Este aforo que está haciendo esta persona, que está haciendo con un molinete desde un puente, se llama aforo por guinche. Porque aquí está agarrando un guinche y el guinche suelta el equipo y luego lo sube el equipo. Entonces esta a la izquierda es aforo por guinche. Y este a la derecha es el aforo por vadeo. Les he dicho, cuando las personas entran y ponen el equipo por delante. Aquí vamos a ver algunas de las técnicas de medición de niveles. Para que vean un poco los casos. Este de aquí es una medición en un puente. Este es un puente en el río Piraí. Este es uno de los puentes del río Piraí, donde vemos que el estribo del puente ha sido marcado con regla. O sea, como una regla. Entonces, cada que llega el río, ellos leen los niveles a los que ha leído y eso van anotándose. Esta es una forma un poco precaria, digamos, de hacer, pero funciona. Mientras van a poder leer cada vez, de alguna manera, este dato de nivel que va a salir aquí, está amarrado al puente y siempre va a ser constante. La otra, este es un río amazónico, la foto del medio, es un río amazónico. Puede ser tranquilamente el Mamoré, puede ser tranquilamente el Beni o uno de esos ríos eritenes.
Y vemos que aquí en el río hay que hacer la nivelación. Tú tienes un BM y con ese BM, vean aquí, un nivel automático, ¿no? Entonces, con el BM que tienes, traes una nivelación y con la nivelación haces el tendido de reglas. Justamente lo mismo que estaba en el dibujo. Y estas reglitas te sirven para porque este río va a crecer. Y mientras va a crecer, va a ir ganando a la playa de inundación, esta, la llanura. Entonces va a ir tapando una por una las reglas. Va a tapar primero una regla que está más abajo, luego va a tapar esta regla, luego va a tapar esta regla, luego va a tapar esta regla, y probablemente el nivel llegue hasta aquí en el momento más de agua, de mayor cantidad de agua, y luego otra vez va a ir bajando. Entonces siempre hay que hacer esta implementación de reglas. Ahora, este tipo de ríos amazónicos es el más peliagudo, el más difícil, porque cada que llega el río, se lleva estas reglas, porque el río llega con fuerza y cambia, socava todos estos lugares y se lleva a todos estos sitios. Y usualmente estas reglas tienes que poner cada año. Porque has puesto un año, ha llegado el río y al año siguiente ya no hay ninguna. O habrá unita o dos, y otras hay que completarlas. Otro problema es que cuando el río empieza a subir, solamente se ve la reglita, ¿no? Y muchos boteros, o sea, la gente que anda en botes por estos ríos, van y amarran sus botes a estas reglas. Entonces ahí también es un quilombo porque te mueven las reglas, te la descalibran las reglas. Entonces siempre tienes que estar luchando con todo ese tipo de problemas. El otro tipo de regla es este que les decía que está en farallones, ¿no? Que está en rocas. Entonces, cuando la sección del río es un río de montaña, digamos, salido de montaña, puedes encontrarte con farallones, con rocas inmensas. Entonces las reglas son empotradas en las rocas, como vemos aquí. Entonces, el hecho de empotrar en las rocas hace que esos niveles vayan cambiando. ¿Verdad? Y estas reglas duran mucho más, porque si se fijan, estas reglas son metálicas y están empotradas en la roca, entonces es muy difícil que el agua se las lleve, ¿no? Porque están entornilladas aquí en la roca con unas cosas que se llaman tirafondos. De aquí esto no se lleva nunca más. Tendría que llevarse la roca, y esta roca es muy difícil que Dios se lleve esta roca, es parte del macizo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna curiosidad, algo? Esas otras son otras dos reglas típicas que se instalan. Esta es una regla que esas dos están en el río Beni. Esta es una regla que está en una sección que se llama la del Chepete, en el río Beni, donde vemos reglas de distintas generaciones, ¿no? Esta regla de la izquierda, por ejemplo, es una regla que está hecha en hierro. No sé si es hierro, creo que es acero. No sé. Bueno, pero tiene que ser un material lo suficientemente impermeable, ¿no? Que te permita que dure esta regla lo más posible. Entonces, esta es una muy antigua, de la década de los años 60, creo que es esta reglita que está aquí, pero sigue empotrada y sigue viva. Y esta es otra regla que recién nomás han instalado, un poco ya más moderna, con otro tipo de material, ¿no? Ya un material un poco plástico, ¿no? Estas son fotitos del 2016 cuando estábamos haciendo un trabajo en el río Beni. Y aquí está otra regla, que este es un ejemplo muy interesante. Esta estación se llama la estación San Buenaventura. ¿Han escuchado ustedes hablar de Rurrenabaque? Ahí la que le dicen, Rurrenabaque, ¿qué le dicen? La perla del río Beni. Es un lugar muy lindo, aconsejable. Aconsejo totalmente a la gente que quiera viajar a algún lugar muy lindo de conocer. Rurrenabaque es uno de esos. Rurrenabaque está en la frontera entre La Paz y Cobija y Pando. Y en esa frontera entre La Paz y Pando, con el Beni, hay un lugar que está en el río Beni y ahí está Rurrenabaque. En Rurrenabaque, a ver, vamos a buscar en Google Earth. Quiero mostrarles esta experiencia. Hasta que esté cargando. Entonces, en este sitio había una estación histórica que se llamaba San Buenaventura, que estaba a este costado. El río está yendo hacia fondo. O sea, es como si nosotros estuviéramos parados aquí en esta foto, a nuestra espalda, de nuestra espalda hacia nuestra cara está yendo el río, en ese sentido. Hacia donde miramos va el río. Entonces, esta estación era una estación muy histórica que la habían implementado en los años 60.
Entonces siempre el río llegaba hasta esta orilla. Recientemente se ha construido un puente en San Buenaventura, un puente que pasa el río Beni. Es un puente inmenso. Y la ubicación de los estribos del puente ha hecho que este sector, donde está esta estación, quede en un sector de deposición de sedimentos. Entonces el sedimento siempre se va a depositar a este lado. Y al depositarse el sedimento a este lado, va a hacer que mi río, que esta bisección sea inútil, porque siempre va a estar sedimentada. Entonces esta sección de medición que era muy antigua, deja de funcionar por la presencia del puente. Y actualmente han tenido que mover esta sección aguas arriba. Este es el río Beni. Este de aquí es el río Beni. Este de aquí es el Madre de Dios. Los dos ríos se unen por River Alto. Estamos yendo por el río Beni y a la salida de la zona montañosa está Rurrenabaque. Aquí está Rurrenabaque. Esta es la salida de la zona montañosa. Aquí está Rurrenabaque y a este frente está San Buenaventura. Este es el puentecito que les dije que antes no había. La sección que estamos viendo, la foto que estamos viendo nosotros, es una foto tomada exactamente aquí, donde está la manito. Es un poco más arriba. Sí, por aquí es esa foto tomada, por acá. Entonces, este lado se llama San Buenaventura y la estación era aquí. Entonces, aquí siempre medían el nivel de agua en el río. Pero hasta que se construyó este puente, que es el puente sobre el río Beni, que tiene estribos, tiene un estribo a este costado, tiene otro estribo a este lado, y los estribos lo que ha logrado es que este sector se convierte en un sector de deposición de sedimentos. ¿Ven? Entonces esa estación que estaba aquí ha quedado completamente inservible. Actualmente han movido su estación aguas arriba, y si mal no recuerdo, su estación está por aquí más o menos. Pero esta es una cosa típica que pasa en este tipo de ríos. Es esta foto. Entonces, estas son las reglas que te sirven para mediciones. Hemos dicho que hay 3 tipos de estaciones, ¿no? Siempre recordar que son 3 tipos de estaciones. Las convencionales, que son las que necesitan una persona que todos los días vaya a leer los datos. Las automáticas, que tienen algún equipo, de algún tipo de equipo, puede ser equipo de sensor de nivel, un sensor acústico, un radar, no sé, cualquier tipo de equipo que lea nivel. Hay hartas tecnologías. Esa es una automática. Y guarda el dato en un data logger. Antes, en las primeras generaciones de equipos lignigráficos para leer niveles, lo que hacían es guardar la información en una banda. Entonces se escribía aquí, por eso se llama lignígrafo. El grafo viene de esto, de la banda. Es un lignígrafo porque va guardando en una banda los niveles del río. Entonces tú te llevabas la banda y tenías que procesarla para poder saber cómo han cambiado los niveles. Actualmente ya no existen estas tecnologías, han quedado obsoletas y ahora se utilizan data loggers, donde los datos se guardan en formato digital. Pero le seguimos llamando hidrógrafos, ¿no? Porque guardan el nivel del agua en esta manera. Entonces aquí hay varias tecnologías, como os he dicho, ¿no? Para medir. Esta es la ultrasónica, sensor de nivel automático, muchas otras que hay para medir. Estas son otras formas de medir niveles, pero ya un poco más automatizadas.
Entonces tengo la sección, entonces para medir el nivel, lo que tengo es, puedo obtener este tipo de reglas calibradas, empotradas, para medir el nivel. Y los equipos, estas dos fotitos, por ejemplo, son interesantes, son de la central hidroeléctrica del Songo en La Paz. En La Paz, en el Songo, hay un grupo de centrales hidroeléctricas que tienen canales porque van tomando el agua. Estos canales entran a túneles y a la salida de los túneles están las turbinas para generar energía. Entonces, para poder tener un control de la cantidad de agua que estás tomando por los canales que están entrando a los túneles, todo, se ha instalado una serie de equipos automáticos que son estos. Ven esta casetita con un equipo. Esto es un equipo linigráfico porque está midiendo el nivel del agua cada 5 minutos. Como esta central está todo monitoreado, esto con fibra óptica, este equipito con fibra óptica lleva el dato del nivel del canal a un SCADA. Y tú en el SCADA puedes tener el nivel de todo tu sistema de canales cada 5 minutos, o si quieres menos. Entonces este es el nivel de automatización que se tiene, ¿no? Aquí tienes otro, que es otro canalito también en el Songo, igual donde estás midiendo cada 5 minutos. Esta información es muy valiosa para hacer una programación de generación hidroeléctrica. Les quiero mostrar algunos de los casos aquí en... Estas son algunas fotitos aquí de... Este es el sensor que tenemos nosotros en el puente Cajón del aeropuerto de Cochabamba. Este es el aeropuerto de Cochabamba, este es el puente Cajón, son 3 cajones, ¿no? Aquí arriba está la pista de aterrizaje. Aquí está el río Rocha, aquí abajo. Entonces aquí hemos instalado nosotros un sensor tipo radar, que es este. Entonces este radarcito manda una señal que rebota, aquí está un poquito ya más grande, ¿no? Aquí está el mismo sensorcito, el radar, está su panel solar, funciona con panel solar, y es un equipo automático, porque guarda el dato en un logger, y tú vas con tu laptop, te conectas al data logger y descargas los datos. Entonces este radar está midiendo el nivel del agua cada 10 minutos en este caso. Y nosotros en esta misma sección, de vez en cuando, cada que podemos, cada que hay crecidas, vamos a hacer aforo. Entonces medimos el caudal que hay para este nivel que está registrando el equipo. Entonces unas 2 veces al mes, 3 veces al mes en la época húmeda, hacemos nosotros estos aforos. Porque eso nos ayuda a tener una curva de descarga en el río Rocha. Y con esa curva de descarga en el Rocha, con esa curva de descarga, luego podemos sacar la serie continua de caudales. Este es el radar que tenemos en el puente Cajón. De aquí les voy a mostrar otros 2 radares más que están trabajando en Cochabamba ahorita. Este es el puente de Labra. Los que conocen el puente de Labra en Mailanco, a la salida de Sacaba. Aquí hay una estación que está manejada por Senami. Y este es su radar. Entonces aquí está su radarcito, aquí está el sensor, aquí está su panel solar y funciona con GPRS. Entonces tiene aquí un chip y manda un mensaje cada 10 minutos, creo 15 minutos, del nivel del Rocha. Esta es otrita en Pico del Oro. Los que conocen el puente Pico del Oro que está en Sipe, donde da la vuelta el río Rocha, ya llegando a Sipe, aquí está, lo mismo. El mismo es el puente del Pico del Oro y la estación está instalada en el puente. Eso nos permite conocer los niveles del río en el puente. Nosotros también intentamos hacer aforos aquí, en Pico del Oro, o intentamos hacer aforos en el Abra, para poder tener una curva de descarga más grande.
Entonces son casos locales de estaciones que estamos actualmente monitoreando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene una consulta de lo que estamos viendo, de la sección hidrométrica, de todo esto? Ya, en base a todas esas medidas de niveles que tenemos y en base a la estadística que yo puedo hacer, puedo todos los niveles históricos que tengo en una sección. Por ejemplo, esta es la de Puerto Villarruel, en el río Chilo. Y esta es la de Puerto Almacén, en el río Ibarre. En base a todas las mediciones históricas que yo tengo en la regla, esta es su regla de medición. Esta regla, como os he dicho, tiene un cero referencial. Si se fijan aquí, ¿cuál es el cero de la regla? Aquí está. Este es el cero de la regla. Este cero de la regla corresponde a un nivel sobre el nivel del mar de 165.14 metros. Para el caso del río Chilo. A partir de este cero de la regla, yo puedo hacer las lecturas de la regla. Y eso es lo que tengo una serie histórica. No sé, en este caso, en el río Chilo tengo series históricas de 20, 30 años de datos. Entonces, tengo 30 años de datos de los niveles. Y a esos 30 años de datos de los niveles le puedo aplicar una distribución estadística, una normal. Y en función a eso voy a sacar la media, voy a sacar la máxima, la mínima, voy a sacar la del 75% de confiabilidad, 25% de confiabilidad, y ya puedo sacarle la estadística, ¿no? Y puedo sacar las alarmas, ¿no? A partir de cuándo, de qué nivel empieza la alerta roja de inundación. De qué nivel a qué nivel tengo una alerta naranja de inundación. Y de qué nivel a qué nivel tengo una alerta amarilla. Y de qué nivel a qué nivel una alerta verde, que es prácticamente no hay alerta. Entonces, todo esto se puede hacer en base a la estadística de los niveles que se han estado registrando en esta sección. Lo mismo pasa en esta otra sección, que es la sección Ibarre, del río Ibarre, que es un afluente. El Ibarre es el que pase por Trini. Hay un costado de Trini. En los que han ido a Trinidad hay un río que pasa por un costado de Trini, bordeándolo, y se une luego al Mamoré, y ese es el Ibarre, ¿no? Este es el río Ibarre. Lo mismo, tengo aquí mi regla, y aquí tengo mi cero referencial de la regla, y ese cero referencial de la regla había estado a 142.92 metros sobre el nivel del mar. Y a partir de aquí leo. Con todas las lecturas históricas le aplico una estadística y puedo hacer esto. Puedo tener las alertas. Alerta roja, alerta naranja, alerta amarilla, alerta verde. Entre los métodos de aforo, podemos ver distintos aforos. Hay los métodos de área velocidad, que lo que nos interesa es medir la velocidad del agua y conocer el área mojada y podemos encaudar el caudal. Y los métodos indirectos, que son métodos con presencia de vertederos o usando trazadores químicos. El de vertederos hemos visto en la primera presentación de la semana, cómo mediante vertederos se puede conocer el caudal que está pasando cada 5 minutos. Entre estos métodos de área velocidad pueden ser el de flotadores, que es el más sencillo. Únicamente echarle flotadores para ver la velocidad superficial. Y sabiendo la velocidad superficial hay unos coeficientes con los cuales puedo encontrar la velocidad media. Y con esa velocidad media puedo calcular el caudal. Los volumétricos, donde puedo medir la cantidad de volumen que pasa en función del tiempo. Los que son con correntómetros o molinetes, que puedo medir la velocidad puntual en el punto en el que estoy poniendo el molinete. Y los que son de acústica, los acústicos, que pueden ser Dopplers, perfiladores o Dopplers verticales. Para medir los sólidos en suspensión,
hay que medir los sólidos en suspensión y los sólidos de fondo. Para medir los sólidos en suspensión existen métodos como la botella integradora, que es una botella que va tomando una muestra integradora en todo el perfil, o las puntuales, que son las francesas, que van sacando muestras a distintas profundidades. Y para medir los sólidos de fondo hay un equipito que es un atrapador que se llama Helly Smith. Estas son las técnicas de abajo. Este es el aforo con flotadores básico. Es un flotador, tiene que tener un cierto peso, porque no puede estar completamente viajando por la superficie, porque incluso hasta el viento puede mover mi flotador. No, el flotador tiene que tener un cierto peso. Usualmente son bolas de plástico que se las llena con agua parcialmente. Son botellas de plástico que también se llenan con agua parcialmente, o este tipo que ya son con tipo escandallos, ¿no? con un lastre, que se llama, que ya nos mide la velocidad a una cierta profundidad. Entonces, incluso para hacer la técnica de boyas, es todo hay que seguir un protocolo, ¿no? Tienes que echar un mínimo cantidad de boyas a una cierta distancia, medir velocidades tanto en el lado izquierdo, medio, derecho, saber la longitud para saber la velocidad a la que está yendo y luego encontrar la velocidad media de la sección y poder encontrar el caudal. Este es el método de medición de caudal con puntual. Entonces yo meto un equipo y voy midiendo la velocidad en cada puntito. En este caso puede ser un aforador tipo molinete o puede ser un electromagnético también, ¿no? Actualmente se utiliza la tecnología electromagnética para medir velocidades del agua en zonas puntuales. Solo cambia un poquito el precio del equipo, ¿no? Vamos a ver si puedo encontrar ahorita Ahí vamos a ver. Un sensor electromagnético de flujo. Pero vamos a ver en canales más que todo. No, vamos a ver en tuberías. No me sale el aforador electromagnético, no sé por qué. No. Aforador electromagnético. No lo encuentro. Voy a buscar los otros. Es exactamente igual que un molinete, solamente que no tiene aspas. Esos son los electromagnéticos. Entonces el electromagnético, el de campo electromagnético, lo mismo que el aforadorcito con molinetes, con aspitas, lo que hace va a medir la velocidad puntual. Conociendo velocidades puntuales, voy a poder tener velocidades en los deltas de aire y voy a poder sacar con una sumatoria. Muchos de ustedes ya han hecho este ensayo cuando estaban haciendo el pregrado, ya han encontrado el caudal de una sección. Los métodos volumétricos es intentar medir el volumen que pasa. Esto usualmente se lo hace cuando tenemos vertederos o algún tipo de obrita que nos permite medir el volumen en función del tiempo. Con los vertederos se ponen vertederos en línea, como hemos visto, y en función al tirante o a la altura que se genera sobre el vertedero, yo tengo una ecuación teórica que es esta, y con esta ecuación teórica puedo saber el caudal que está yendo por este canal, por este quebrada, cualquier tipo de canalito que haya.
El aforo mediante trazadores, que es utilizando algún químico, usualmente se utiliza el cloruro de sodio, que es la sal, en la cual se hace un vertido de la sal, que tiene una concentración muy alta, y aguas abajo, a una cierta distancia, se está midiendo la conductividad del agua. Mientras mayor cantidad de sal hay, la conductividad va a ir cambiando. Entonces mido aguas abajo la conductividad del agua, y en función a cómo va a ir cambiando la conductividad, que es este C2, puedo obtener el caudal que está pasando. Hay dos maneras de hacerlo. Uno que se llama la inyección rápida y la otra una inyección constante. La inyección rápida es que yo le echo una concentración rápida del trazador y luego veo cómo va a ir saliendo. Y la otra es una continua. Entonces estoy poniendo todo el tiempo una cantidad continua de trazador y veo cómo va a ir cambiando aguas abajo. Estas son las ecuaciones de aproximación en los dos métodos. Este usualmente se utiliza cuando tengo que aforar en algunas condiciones en las que no puedo meter un equipo. Por ejemplo, cuando se hacen aforos en plantas de tratamiento, a veces no puedes poner equipos porque el equipo puede correr mucho riesgo a arruinarse, corroerse, o porque las aguas no son limpias y cosas así. Entonces realiza ese tipo de aforos. Entonces tú le pones algún químico, aguas arriba y aguas abajo controlas la pasada del químico, que puede ser un poco de sodio, como os he dicho, una sal, y de esa manera puedes saber el caudal que está pasando en esa planta de tratamiento. Este es un aforo mediante un correntómetro, como vemos aquí. Es un molinete. Ahí están las aspitas. La persona tiene que pararse detrás del sentido del flujo. El flujo aquí se viene de derecha a izquierda. Y la persona se para detrás y por delante pone el molinete para dar vuelta. Este es desde un guinche. Este es el que decíamos que era el aforo por guinche y el anterior es por madera. Entonces en el guinche voy poniendo distintos pesos. Es lo mismo que puedo hacer eso también desde un puente. Y voy metiendo el equipo para medir las velocidades. Aquí está lo que queríamos antes. Justo había tenido una foto, me había olvidado. Estos son todos los tipos de correntómetros o para medir las velocidades puntuales. Este es uno, que es un molinete, aquí está su aspita, que mide la velocidad puntual porque te mide la velocidad en el eje del equipo. Este es un molinete marca Seba, y se va a meter, es mecánico, porque da vueltas, y aquí con este equipito voy contando el número de vueltas que da, y eso lo transmito a un contador. Cuento el número de vueltitas que ha dado esto en 30 segundos o en 60 segundos y puedo saber la velocidad a la que está viniendo el agua acá. Esta es la tecnología electromagnética que os he dicho. Este es el molinete electromagnético. OTT es la marca. Y si se fijan, es muy parecido a este, pero no tiene aspitas, nada más. Porque se está generando un campo electromagnético alrededor de esta cabecita. Y cómo va variando ese campo electromagnético es el que me va a dar la velocidad. Y finalmente aquí tengo un molinete tipo Sofer, que es un molinetito un poco más delicado que este Seba. Es más para laboratorios, son más pequeñitos. Y el contador de las vueltas que da esto es óptico. Esto es un contador mecánico. Pero igual me mide la velocidad puntual, en un solo punto, en el punto del eje. Con todos esos aforadores puntuales, yo lo que voy a tener es la velocidad en cada uno de los puntitos. Hay que seguir un protocolo. Este es el protocolo para hacer aforos. Eso ustedes lo han de ver en hidráulica 2. Hay que seguir un protocolo cuando se hacen los aforos.
El protocolo te indica, tienes que saber tu sección. En esa tu sección tienes que subdividir en partes iguales al menos 10% del ancho, es lo mínimo. Si tenía 10 metros de ancho, tengo que dividir al menos en 1 metro y tener 10 pedazos, porque tiene que ser 10%. Una vez que lo he dividido en 10 pedazos, en cada pedazo, en cada vertical voy a determinar la profundidad. Entonces voy a la primero, al primer pedazo y mido la profundidad primero. Una vez que mido la profundidad, voy a hacer este flujograma. Entonces, si esa profundidad es menor a 50 centímetros, hago una sola medición al 60% de la profundidad. Entonces, si es menor, hago una sola medición aquí al 60% de la profundidad. Si está entre 50 y 75 centímetros, hago 2 mediciones, al 20 y al 80, al 20% de la profundidad, casi en la superficie, y al 80%. Ahora, si la profundidad es mayor a 75 centímetros, voy a hacer 3 mediciones. Voy a hacer una medición al 20, una medición al 60 y una medición al 80. Una vez haga estas mediciones, lo que usualmente se hace, se mide por lo menos 3 veces el molinete en cada sitio. Entonces el molinete tiene que estar 3 veces leo aquí, 3 veces acá, 3 veces aquí, 3 veces acá, al menos 3 veces. Y la diferencia entre las 3 lecturas no tiene que ser muy importante. Si hay una diferencia muy fuerte del número de revoluciones, tengo que hacer una lectura extra, una cuarta lectura. Lo que voy a obtener es una velocidad media en cada una de estas verticales. Con la velocidad media que voy a obtener en cada vertical, voy a poder aplicar una planilla de cálculo y voy a poder sacar el caudal. Entonces aquí este es el por vadeo y este es por guincha, ¿no? Este es el guinche, si se fijan. ¿Ves? Puesta desde un puente. Entonces me paro en un puente, aquí está el guinche y voy bajando el equipo. Entra, mide, lo vuelvo a subir y es un peso extra que se llama escandallo. Esto se hace en ríos en los cuales no puedo entrar. Aquí sí puedo entrar porque puedo pararme, el agua me llega a mi rodilla o me puede llegar incluso hasta mi cintura, pero puedo hacer el trabajo. Cuando aquí el agua ya tiene más de 2 metros de profundidad, ya no puedo entrar. Entonces hay que hacer únicamente por guincha. Una vez que he recabado toda esta información, lo que hago es mediante el uso de planillas como esta, voy a encontrar el caudal. Entonces una planilla como esta es donde voy a tener toda la información. ¿Qué información usualmente se tiene que poner en una planilla de aforo? Tengo que poner el nombre de la estación, el nombre del río y el operador que está realizando. Tengo que poner la hora de inicio del aforo y la hora fin del aforo. La lectura de reglas, si hubiera una regla, lo mejor tiene, o sea, siempre hay que hacer el aforo en una sección que ya sea hidrométrica. Entonces tengo que poner la lectura de la regla, la ubicación de la estación en latitud, longitud, o en UTM, lo que tengamos, y la hora de finalizado el aforo. ¿Cuánto ha sido el espejo del agua en ancho? Y tengo que poner qué equipo estoy utilizando. Estoy usando una marca de molinete, un molinete Seba, y qué diámetro de propeller del molinete, porque todos los molinetes vienen con distintos propellers, de distintos diámetros. Entonces tengo que especificar lo que más pueda aquí todo eso. Con toda esa información, luego esa es la planilla que lleno en el campo. Voy llenando el número de revoluciones que da, si he puesto al 20, al 60 o al 80. Lleno todo esto. Y con esto voy a sacar la velocidad media de cada uno de las verticales. Para sacar la velocidad media, voy a cumplir estas 3 formulitas. Si solamente me dio al 60%, esa es igual a la velocidad media. Si he medido al 20 y al 80, saco el promedio de las dos, y esa es la velocidad media. Y si he medido al 20%, al 80% y al 60%, le voy a dar un doble peso a la lectura al 60% y voy a sacar la velocidad media. Esta es la otra tecnología de medición que se llama la tecnología ADCP. La tecnología ADCP es Acoustic Doppler Current Profiler, como es su nombre, Acoustic Doppler Current Profiler, que lo que va a hacer es que con una señal acústica, este es el equipito, tiene 3 haces que generan una señal acústica que rebota en el lecho
y vuelve a venir, y depende cómo ha cambiado esa señal acústica, va a depender de la velocidad que tiene el flujo. Lo interesante de este equipo es que tú lo agarras, lo largas, viaja una vez, vuelve otra vez hay que largarlo otra vez, vuelve a venir. Puedes hacerlo desde un alambre como aquí, veo como un cable, tengo un cable, el equipo está amarrado al cable y yo lo voy jalando al equipo de bando a bando. Esto se hace en secciones de ríos que tengan unos 30, 40 metros de ancho y lo voy jalando el equipo de lado a lado. Si es un río ya muy grande como un río amazónico, lo único que me queda es hacerlo en bote. De estos tipos de equipos hay distintos, ¿no? Este es un equipo de aquí que está aquí arriba. Oh, no recuerdo el nombre de este equipito. Este es el tipo, este es el que tenemos en el laboratorio de hidráulica. Y este es un StreamFlow, que es un equipito que lee igual con tecnología Doppler, pero para canales menos profundos. Entonces hay distintos tipos de equipos en esto, ¿no? Son equipos relativamente caros. Uno de estos equipitos puede estar tranquilamente alrededor de los $40,000, de $35,000 a $45,000 dependiendo de la marca. Valen estos equipos. Y usualmente tienen que estar vinculados a un GPS doblemente diferencial, a un GNS. Y el GNS, esta cabecita, los que han hecho alguna vez topografía, tú cuando necesitas las antenas, ¿no? Una antena hace de base, una antena de rover. O sea, una antena de GNS tiene que ir vinculada al equipo para tener la ubicación del equipo todo el tiempo. Ahora estas antenitas, dependiendo de la marca, si va a ser Nokia o va a ser cualquier tipo de marca, están alrededor de $12,000, ¿no? Ahorita cada una de estas antenitas. Entonces, la antenita más el equipo, estamos hablando de un costo aproximado de $50,000, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo. Y este es el mismo equipo, pero ya en bote. Entonces, aquí lo amarramos al bote y vamos de orilla a orilla. Aquí este es el caso este es un ejemplo del río Beni. Entonces, aquí hemos ido de orilla a orilla y hemos sacado el perfil del lecho más el perfil de velocidad. Este es el perfil de velocidades, donde puedo ver que las velocidades, mientras más azules y púrpuras sean, son más bajas, 0.05 metros segundo, y mientras más amarillas o rojas sean, son más altas, 1.5 a 2 metros segundo, aquí en el medio. Lógico. Entonces, tengo yo ya el perfil de velocidad. Y este perfil de velocidad, luego, como tengo la velocidad de cada elemento y tengo el área de cada elemento, puedo tener el caudal de cada elemento y la sumatoria de todos estos caudales, de todo esto, es el caudal total que pasa por esta sección. Esto se procesa con un software que se llama WinRiver. Entonces, el software te hace la integración numérica para obtener el caudal. Que es este software, ¿no? El WinRiver 2. Para usar este mismo equipo, pero en casos de que a veces la corriente es muy fuerte o el equipo sufre un poco que se levanta del agua, entonces o es que tiene una carga de sedimentos importante y pierde mucho la señal en un perfil. Hay otro softwarecito que se usa que se llama S por S, que se llama Section by Section, donde tú lo usas el ADCP como si fuera molinete para medir la velocidad puntual en cada perfil. Y luego integras, el softwarecito te lo integra y te encuentra también un caudal. Entonces es bastante versátil. El equipo viene con 2 softwares y funciona bastante bien. Tal vez algo interesante comentar que hace muchos años atrás, antes de que aparezca esta tecnología Doppler, si tú quieres hacer el aforo de una sección como esta del río Beni, por ejemplo,
Ponte que esta sección tenga, no sé, unos 200 metros de largo, 250 metros de largo. Si vas a hacer con un molinete, tienes que dividir mínimo en cada 10 metros o cada 5 metros. Si vas a hacer cada 10 metros y tienes 200 metros, vas a tener 20 puntos de medir. Y en cada punto tienes que medir 3 veces, al 20, al 60 y al 80. Y en cada lugar tienes que medir 3 veces más, porque necesitas 3 mediciones. Si haces una sección como esta con molinete, alguna vez yo hablé con gente que trabajaba en el laboratorio de hidráulica en la década de los 80s y los 90s. Ellos iban a hacer aforos con molinete a los ríos amazónicos. Entonces, por ejemplo, Claude Lenoir, que era el primer director del laboratorio de hidráulica de San Simón, ellos iban a hacer aforos al Mamoré, al río Beni, y él me cuenta que hacer un aforo en esta sección, una sección del Mamoré, les podía tomar 4 a 5 días. O sea, empezaban hoy día a hacer el aforo y en 4 días terminaban, todos los días trabajando 10 horas. Actualmente con este ADCP, con este equipito, con esta cabecita, hacer un aforo en una sección como esta nos toma 2 horas, 2 a 3 horas. Entonces es la reducción de tiempo por tecnología, ¿no? Es la reducción de tiempo que ha habido por tecnología. Entonces, estas son un poco las pantallas de procesamiento de WinRiver y de Section by Section, cómo funciona, y al final lo que te va a dar es esto aquí, el caudal. Entonces aquí dice total caudal, y este es el número que nos... Este es por este numerito, es porque hemos hecho todo el sacrificio, hemos hecho por obtener este número. Por eso es tan caro tener curvas de descarga. Por eso vuelvo a lo que les dije desde la primera clase, es muy valioso para un país conocer los flujos de sus ríos. Porque si tú conoces el caudal que está pasando por ríos, si tú tienes el hidrograma, puedes hacer todo lo que quieras, puedes hacer mejor diseño de puentes, puedes hacer un mejor diseño de presas, un mejor diseño de todo. Pero si no conoces, si no sabes cuánto agua pasa por ahí, cuánto agua ha pasado históricamente por ahí, no sabes nada, lo que vayas a construir ahí se va a caer, porque te estás inventando todo. Este dato tiene un valor increíble, tiene un gran valor, pero también están viendo que obtener este dato es difícil, porque tienes que viajar hasta el lugar, hasta la Amazonía, ir en avión a La Paz, de La Paz a Rurrenabaque en avión, de Rurrenabaque tienes que tomar un bote, con el bote tienes que ir hasta aguas arriba, hasta llegar a la sección de aforo, que puedes tardar 12 horas, 16 horas en bote, llegas a ese lugar y haces el aforo. Una vez que haces el aforo, tienes que otra vez en el bote volver a Rurrenabaque, de Rurrenabaque avión a La Paz, de La Paz avión a Cochabamba. Entonces, toda esa travesía más el hotel que te has quedado allá, o sea, más el equipo, cuánto cuesta el equipo, cuánto cuesta llevar el equipo. Por eso es tan caro esta información, muy cara esta información. Entonces, un poco esos son los beneficios de los aforos con la tecnología Doppler, ¿no? Que han venido a prácticamente minimizar el tiempo que se necesita. Ahora, pero para poder hacer un buen aforo con tecnología Doppler, hay un montón de pasos a seguir y configuraciones y dependiendo del equipo, ¿no? Hay que configurar el equipo, hay que configurar el reloj, hay que configurar su brújula automática, hay que hacer calibración del equipo, una calibración de compás que se llama, porque hay que calibrar el equipo para fondo móvil. Una cosa interesante de leer de los Dopplers es esto que les quiero mostrar. Aquí ustedes se dan cuenta que el equipo me ha leído el fondo, que es esta línea negra fuerte. Pero hay un espacio en el que no ha leído nada, porque la primera lectura está más arriba. ¿Y por qué no ha podido leer nada en este espacio? Porque ustedes saben que el perfil de velocidades, mientras más te acercas al lecho, la velocidad es más cercana a cero. Entonces hay un límite, una capa aquí, una capa aquí, una capa límite, que donde las velocidades son tan pequeñas que el equipo ya no lee. Y la presencia de sedimentos en movimiento, porque está yendo por acá abajo, el movimiento de la carga de fondo, hace que el equipo no pueda leer información aquí. Entonces, en toda esta capa, el equipo no lee información.
Entonces tiene que tener una manera de que el equipo, sin leer información aquí abajo, pueda estimar el caudal total del río. Esa es esta prueba que se llama la prueba de fondo móvil. Porque con esta prueba de fondo móvil yo voy a encontrar un coeficiente que me ayude a corregir esa lectura. Y es esta. Este es un poquito la prueba de fondo móvil, donde tengo que ir de orilla a orilla varias veces hasta que mi equipo me diga que mi prueba está correcta. Y una vez que el equipo ha hecho su prueba correcta, ya sabe el equipo con qué coeficiente alterar para encontrar un caudal total. Este es un ejemplo claro de cómo se tiene que aplicar esta tecnología Doppler. Y al final lo que obtengo al final son, o sea, todo este esfuerzo que les he mostrado para hacer un aforo es únicamente para obtener un puntito de estos triángulos. Esta es una sección, creo que es la Príncipe de Vieira, es una sección que está en el río Itenes, en el campamento More, en el río Itenes, donde los triangulitos son aforos. O sea, quiere decir que alguien ha ido hasta ese lugar, hasta el río Itenes, en bote, y ha hecho un aforo. Ha medido el nivel, ha medido el caudal, y sabemos la fecha exacta que ha hecho ese aforo. El año 84, el año 86, el año 90. Y si tengo la lectura continua de niveles, tengo una curva de descarga, puedo obtener la serie continua de caudales a nivel diario. Y esa serie continua de caudales, que es esta azul, tiene que pasar por los puntitos rojos. Y de esa manera sé que está calibrado mi curva de descarga. Y mi hidrograma está correcto. Este es otro, que es la estación Cacá, que es una estación en el Alto Beni, en el río Alto Beni. Lo mismo, tengo aquí los niveles registrados y estos son los aforos, triangulito. Entonces los aforos tienen que quedar sobre la línea. Aquí hay un periodo que se ha perdido datos, por ejemplo, pero los aforos me ayudan a poder reconstruir esta operación. Estas son redes de medición. Yo un poquito les hablé de esto, justo ayer. Entonces, si estoy diseñando yo una red de medición para hacer mediciones hidrométricas, tengo que saber esto, un sistema anidado. Tengo que poner estaciones en brazos más pequeños e ir poniendo estaciones en lugares donde se suman dos brazos para que restando este brazo de aquí arriba tenga la cantidad de abajo. Esta, por ejemplo, es una red anidada en el río Alto Beni. Esta es la estación Caca, la que hemos visto hace un ratito, Caca. Aguas arriba está Angosto Quercano, que es otra estación. Un poco más aguas arriba, en el brazo norte, está esta estacioncita. Esta es Angosto Quercano, perdón, esta estación se llama Estación Nube. Y al otro brazo tenemos una estación que se llama Santa Rita. Si yo quiero encontrar el caudal de la cuenca propia de este pedazo, solamente tengo que restar este caudal más este caudal menos este caudal. Y así tengo el caudal propio. Y de esa manera puedo hacer un sistema anidado como este. Este en el río Alto Beni. Lo mismo aquí, otra red de drenaje, como tengo la red de drenaje y tengo las estaciones. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nos damos la pausa entonces 15 minutos y luego vamos a aprender a hacer una curva de descarga. Y esa va a ser su segunda práctica. Hacer una curva de descarga. Entonces, todo lo que hemos aprendido hasta ahora es para poder tener un puntito en la curva de descarga, porque ya sé que tengo que viajar hasta ese lugar, hacer el aforo, medir el nivel, y con la lectura del nivel y el aforo tengo un puntito. Entonces, cada que voy a ese lugar a aforar, tengo otro puntito. Mientras más puntitos tenga, acá, entonces cada uno de estos puntitos negritos que he puesto aquí, es una vez que he ido a aforar en este lugar. Entonces he viajado desde Cochabamba a Rurrenabaque, desde Rurrenabaque he ido al lugar, he hecho mi nada y tengo un puntito. Luego me he vuelto a Cochabamba y luego después de 2 semanas otra vez he vuelto a viajar a La Paz, he viajado a Rurrenabaque, he ido a tomar un bote, 12 horas, he llegado al lugar, he vuelto a hacer otro aforo
pin, otro puntito. Entonces, cada uno de estos puntitos significa todo ese trabajo que se hizo. Y cuando tengo una buena cantidad de puntitos, ya puedo ajustar una curva. Y cuando ajusto esta curva, yo en esta sección tenía un equipo que estaba registrando los niveles cada hora, digamos. Cuando ya tengo esta curva ajustada, esos niveles que estaba ajustando, que tenía el equipo cada hora, esos niveles yes se convierten automáticamente en caudal. Y ese es el dato más importante que hay en el hidrograma. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Pongan en el chat si tienen alguna pregunta o tomen el micrófono. ¿Está claro hasta aquí? Un poco así, hemos refrescado un poco los conocimientos que ustedes tenían de pregrado y les he intentado mostrar tecnologías actuales que se están usando para hacer este tipo de trabajos. ¿Ya? Entonces nos damos los 15 minutitos de descanso, volvemos y vamos a trabajar en el ajuste de una curva de descanso. Entonces en 15 minutos nos vemos.